SER Podcast. En la cadena SER, La Hora Extra, con Dani de la Fuente. 40 horas a la semana por un sueldo que se queda en nada. Te hace fuerte lo que no te mata. La jornada acaba con arcadas y una voz en off que no se calla. Bienvenidos, bienvenidas a la hora extra de un día que para muchos será el del final de un puente por el 1 de mayo, Día del Trabajador. Por aquí queríamos empezar preguntándonos qué papel desempeña el trabajo en nuestras vidas. Vocación o alienación, medio de subsistencia o de realización, el trabajo ocupa un lugar complejo en nuestro día a día. Lo sabe bien Fabien Toulmé, que nos lleva de viaje buscando historias que arrojen luz sobre el mundo laboral que nos rodea. Vivir para vivir, no para trabajar. Vivir para vivir y no para trabajar, cantan Biznaga. Trabajar y vivir es precisamente como se titula el libro que ha publicado y presentado en España con Garwix Books. A medio camino entre el reportaje, la novela gráfica y el relato personal. Radio Barcelona, Soledad Domínguez. El dibujante Fabien Toulmé también estuvo escuchando mucho tiempo esa voz en off que le decía que quizás ese trabajo de ingeniero que tanto envidiaban sus amigos y conocidos no era realmente lo suyo. Mi última experiencia fue dirigir la filial de una empresa francesa en Brasil y realmente fue el máximo de lo que podía soportar, no me gustó para nada. Y fue cuando me dije, tengo 29 años, todavía me quedan unos buenos 30 años de trabajo o incluso más. Si quiero experimentar las cosas de manera positiva a diario, es mejor que haga algo que me guste, en lugar de obligarme a hacer algo que otros puedan encontrar bueno, pero que a mí no me gustó. Y ahora que ha conseguido ganarse la vida como dibujante de cómics, no ha podido dejar pasar la historia de la Gran Dimisión, un fenómeno que comenzó en Estados Unidos tras la pandemia. Millones de personas dejaron sus empleos sin tener muy claro para hacer qué, más allá de no vivir solo para trabajar, algo, remarca Toulmé, que tampoco es fácil. Ha habido toda una serie de discursos que han difundido la idea del trabajo como algo positivo. El hecho, por ejemplo, que en las escrituras religiosas se modificaran ciertos textos para transmitir la idea de que el trabajo sería algo sagrado. Y desde ese momento, en que lo entendíamos como algo sagrado, como una forma de resaltar el talento de cada uno, se ha convertido en una parte muy importante de nuestras vidas y casi inseparable del hecho del ser humano. Esa pátina ha disimulado el origen de la palabra, que nos remite a objetos de tortura o de restricción de los movimientos. Muchos de los que renunciaron han intentado trabajar por su cuenta, aunque eso, ha comprobado el autor, es en muchos casos una solución envenenada. Las plataformas digitales parecen una forma muy fácil de alejarse del mundo corporativo y de una organización que te hace sufrir para avanzar hacia algo que imaginas que es más positivo. Pero en realidad no lo es tanto, ya que en Corea en particular uno de los efectos de este trabajo es la muerte por exceso de trabajo, algo que se conoce como guarosa. De Estados Unidos a Corea, de allí hasta el archipiélago de las Comoras, Toulmé confiesa que no ha encontrado todavía la fórmula ideal para que el trabajo no nos ahogue. Creo que si tuviera la solución sería presidente de la Unión Europea. No estoy seguro de tener la solución, pero la tendencia que he detectado haciendo este trabajo es que las personas se sienten mejor en organizaciones donde hay formas de funcionamiento más horizontales. De hecho, lo que más me dificulta el trabajo es la pérdida de sentido de aquello que hacemos, y esto suele estar relacionado con empresas donde hay mucha distancia entre los que gestionan y los que se ensucian las manos. Pero sí tiene claro que tenemos que encontrar la forma de hacer las dos cosas al mismo tiempo, trabajar y vivir. También ha pasado estos días por España Cristina Rivera Garza, la mexicana, premio Pulitzer por El invencible verano de Liliana, nos ha presentado Terrestre con Random House, una serie de relatos que tienen que ver con los trayectos físicos y mentales y atravesados por la violencia contra las mujeres. Ha conversado con ella Pepa Blanes. De alguna manera Terrestre para mí es el lado B de El invencible verano de Liliana. Aquí tenemos a jóvenes más o menos por las mismas épocas que abordé, que exploré en el libro de Liliana, pero estas son las chicas que no cayeron víctimas del feminicidio.
Me interesaba saber qué pasó con ellas, dónde quedaron sus ansias de libertad, a qué se enfrentaron, cómo sobrevivieron, qué trajeron también de propuestas al mundo. Y así fue como se fueron generando estas historias. Yo les llamo historias de no ficción especulativa que conforman a Terrestre. La verdad es que es bonito y quizá es verdad que en todas ellas planea el miedo, ¿no? El miedo de una mujer a viajar sola o de varias mujeres a viajar solas. Quizá en Pajarracas es donde más vemos ese miedo y eliges la figura de dos aves para contar esa peripecia en autostop, pero podrían ser muchas jóvenes. ¿Por qué eliges la figura de las aves para contar esta historia y que no haya ningún peligro? Todas estas historias fueron escritas con gran libertad, una libertad muy grande respecto al estilo. En El Invencible Verano de Liliana yo tuve que usar un lenguaje muy, muy delicado y muy claro, hasta austero en muchos casos, y aquí yo creo que hay una plasticidad y un arrojo, ¿no?, que me parecía fundamental. Las Pajarracas vinieron un poco con esta idea de los animales y cómo vivimos. Son unas pajarracas que usan tenis, por ejemplo, ¿no?, que cargan sus maletas, están entre el ser humano y el ser más allá del humano, pero me ayudaron un poco precisamente para enfocar el peligro del camino desde una perspectiva ajena y también para explorar estas capas de aire y el viento cuando la libertad es el punto central. Y pensando en esto que decías de la cara A y la cara B, que es muy interesante porque, claro, en esa cara A, que fue tu libro anterior, se cuenta la violencia contra las mujeres, el miedo, y hay una autora aquí en España, Nerea Barjola, ¿no?, que habla de la microfísica del poder y explica cómo a las mujeres, aquí en España, a las mujeres de mi generación, porque hubo muchos casos de violencia contra las mujeres en chicas que ahora podrían tener 40 años. Hubo un caso muy famoso que fueron las niñas de Alcácer, que pues mataron y violaron y torturaron a 3 chicas que hacían autostop precisamente. Y decía esta autora, perdón que es un poco largo, pero sigue. Me interesa lo que tú has dicho, y decía esta autora que nos habían educado a muchas mujeres de la generación en el miedo. Y es bonito esto que tú dices, ¿no?, de también mostrar que muchas veces tampoco pasó nada, ¿no? ¿Qué pasó si esas mujeres no hubieran tenido, ¿no?, esta cara B? No sé si es importante mostrar los peligros y la violencia, pero también no encasillarnos solo en el miedo y mostrar que podemos ser libres. Para mí era muy importante, en efecto, es una muy buena introducción, la voy a repetir después en las otras entrevistas, pero era muy, muy importante precisamente el ir observando cómo estos signos de peligro se van volviendo cada vez más visibles, más entendibles también, ¿no? Y las reacciones y la preocupación van aumentando. Hay un momento en una de las historias donde se dice que una ventana, ¿no?, la ventana de la libertad, se va achicando, ¿no?, durante el tiempo en el que transcurren estas historias, y me parece que conforme llegamos más a la etapa más contemporánea, pues esa ventana nos ha mostrado su cara más feroz y más cerrada, ¿no? Pero sí, yo creo que tenemos que tener siempre en mente esta otra gran capacidad de resistencia, de arrojo, de valentía, porque de otra manera no entenderíamos también cómo se generó un movimiento feminista tan grande, ¿no?, y tan importante para nuestros países, tan vital también. Viene de esa energía también y de esa creencia y de esa colaboración, de ese compañerismo. Se centra también mucho en la amistad. Sí, de hecho, al final estos relatos de viajes, pues no diría una excusa, pero sí que son un buen motivo, ¿no?, para hablar de la amistad precisamente, pero también de la juventud, de la memoria, del deseo. No sé si el viaje es la mejor manera de hablar o explorar todos estos temas. Se prestan los viajes para eso, ¿no? Dejamos un poco la vida cotidiana, lo de todos los días que se nos vuelve de repente invisible, y nos volvemos de repente insensibles, y todo se vuelve intenso, todo insiste, ¿no?, en el proceso del viaje. Hay descubrimientos que nos marcan la vida, hay un regreso después a la realidad que a veces, a la realidad de la vida cotidiana, que suele ser un bajón tremendo, ¿no? Pero me interesa este mundo de la amistad entre chicas, que suelen ser relaciones
tan profundas, que marcan vidas enteras, que duran vidas enteras también, y que no necesariamente son historias, digamos, sexuales o eróticas, aunque incluyen el deseo por el mundo y el deseo y la curiosidad por el mundo. Pero estas amistades que se conservan, que se cultivan, que son lentas también, ¿no? Que se pierden y se recuperan también con el tiempo. Me parece que es un buen momento que nuestro mundo ahorita necesita mucha amistad. Necesitamos mucho de esta experiencia de la amistad para poder sobrevivir estos tiempos tan terribles que nos tocan vivir ahora. Pues sí, de hecho la amistad es casi como lo más revolucionario que podemos hacer ahora mismo. Sí, ciertamente, la confianza, ¿no? La capacidad de diálogo, la capacidad de aceptar al otro como es, la crítica y la autocrítica que vienen con la amistad, y el arrojo del que a veces somos capaces en común, ¿no? Con otros, no necesariamente a solas. Y hay también una exploración de la juventud, ¿no? Y es quizá como el momento en el que hay que enfrentar a la autoridad, que hay que enfrentar también al status quo establecido. No sé si eso también se hace juntas más que separadas. Yo creo que sí, yo creo que hay estos grandes momentos colectivos, estos momentos del abrazo, ¿no? Cuando somos jóvenes tenemos mucho tiempo, tenemos mucha prisa también, ¿no? Por descubrir qué es lo que viene, qué vamos a hacer, en qué nos estamos convirtiendo, pero también hay mucho tiempo para considerar las preguntas fundamentales que a veces se nos olvidan, ¿no? ¿Qué somos? ¿Qué venimos a hacer aquí? ¿De qué se trata todo esto? Son amplias, son enormes, marean a veces, pero son indispensables. Y qué maravilla que sean en estos momentos cuando el cuerpo tiene todavía esta gran capacidad de resistencia y otra vez más de arrojo, que tenemos este tiempo, ¿no? Este espacio también para considerarlas. Con toda seriedad, pero sin azotes, ¿no? Quería preguntarte también por la elección de los lugares. Aparece mucho México, pero también aparece Irlanda del Norte. ¿Cómo eliges esos lugares? ¿Cómo decides que vas a indagar o que vas a viajar por esos lares? Sabes que me interesaba sobre todo el viaje terrestre. La idea de la experiencia de lentitud que implica el viaje terrestre, el estar muy cerca de los caminos de tierra, el estar ya sea en autostop, en tren, en camión o autobús, en bicicleta, es decir, todo lo que tenemos que ver, a lo que tenemos acceso cuando nuestros pies, las plantas de nuestros pies están tan pegados al camino. Eso tuvo mucho que ver. Hay sitios de estos recorridos que ya no existen en México, carreteras que han desaparecido después de huracanes u otros desastres naturales. Hay todo un mundo, ¿no? La misma idea de viajar en México, de viajar por las carreteras, se ha vuelto casi como una especie de sueño o alucinación imposible. Y me interesaba un poco volver a tocar esas posibilidades. Tal vez para reactivarlas, tal vez para recordarnos y recordarle a una nueva generación que sí fue posible, que sí ha sido posible, que tal vez en el futuro vuelva a ser posible otra vez. Oye, y antes hablabas de libertad de estilo, cuando hablábamos de Pajarracas. Hay otro cuento en el que también la libertad y el estilo es muy marcado, es en Los leones no están acá, donde utilizas la negación todo el rato, ¿no? No se conocieron en una fiesta, no tomaban la cerveza. ¿Por qué este recurso que nos mete dentro desde el primer momento? Fíjate que pensé tantísimo en ese cuento. Es un cuento que ronda por ahí. Esos leones lo que rondan pues es la violencia, ¿no? Y me parece que a veces cuando vivimos en sociedades que callan a fuerza estas experiencias de violencia de las mujeres, o cuando las narran de manera muy tramposa para acusarlas a ellas y exonerarlos a ellos, es difícil poner esto en lenguaje. Sobre todo en la época finales del siglo XX, cuando en la que están ubicados, ¿no? Gran parte de estos relatos. Entonces me parecía que el no hacía una especie de énfasis al contrario, ¿no? Es decir, esto no pasó, pero al decir tantas veces que no pasó, es algo que no puedo decir, pero estoy diciendo de la manera, con el negativo, ¿no? Dos negativos se hacen un positivo. A lo mejor por ahí está el chiste de ese cuento. Y quería preguntarte también por el proceso transformador de un viaje. Decía yo al principio que son viajes físicos, pero también son viajes mentales. No sé si ese
al final es el objetivo de todo viaje, ¿no? Que haya un cambio en nosotras. No sé si sea el objetivo, pero muchas veces ese es el resultado. Hay epifanías que no podemos tener, conocimientos a los que no nos podemos aproximar todos los días, ¿no? Verdades que muchas veces resultan invisibles en la vida cotidiana y que el viaje por su ser mismo extraordinario, por salirse de lo ordinario, pues nos lo regala de una manera mucho más clara y mucho más brillante, ¿no? El viaje nos reta a ser otros, el viaje nos invita y también nos obliga muchas veces. Tenemos que ser muy habilidosos, tenemos que inventar soluciones a problemas que se nos presentan y que nunca sabemos cuáles van a ser, porque por eso uno está de viaje, ¿no? Estoy hablando del viaje, no del turismo, ¿no? Estoy hablando de realmente salir con gran curiosidad a este mundo que está lleno de enigmas y que por estos breves momentos podemos tocarlos, aproximarnos de una manera muy carnal. Yo creo que como un buen libro, se dice mucho de los libros que son buenos, que llegamos, abrimos las páginas siendo uno y cerramos ese libro siendo otros. Yo creo que un poco así es el viaje. Por eso regresar a la vida cotidiana a veces es tan difícil. A veces hay que proponerse cambiar esa vida cotidiana y con gran frecuencia de manera radical. Una última recomendación literaria. La Bella Varsovia edita Nonú, el tercer poemario de la escritora avilesina Laura Ramos. Nonú es un mundo mágico lleno de fábulas e historias escondidas y un mundo real en el que suceden historias de amor, duelos, relaciones materno-filiales con constantes referencias a Anne Carson, un lenguaje libre y propio que nos presenta a una nueva voz de esta generación de jóvenes poetas. Laura Martínez. Viajamos a Nonú de la mano de Laura Ramos. Nonú es el mundo ficticio en el que se desarrolla este poemario, obra de la poeta asturiana que evoca viejos cantares que podrían recitarse en medio de un monte. En un primer momento yo quería como tomarlo como una especie de metáfora de lo que es Asturias y coger pues todas las tradiciones asturianas, hablar de ellas y demás, pero al final lo que se ha ido convirtiendo es como en un mundo mágico, fantástico, en el que yo puedo inventar lo que me dé la gana y ya incorporo pues leyendas de otros países, de otras tradiciones, un espacio, digamos, para crear lo que me apetece, como me apetece. En su tercer poemario publicado, Laura Ramos nos cuenta una historia en la que habitan la bruja de vidrio y los mirlos metálicos, el gnomo momo y la niña de goma. Construye un mundo que suena asturiano con referencias a la lingua y a figuras de la cultura asturiana como Rodrigo Cuevas. Creo que la situación lingüística de Asturias ahora mismo es mucho más visible para el resto de España, gracias a algunos artistas como por ejemplo Rodrigo Cuevas, algunos escritores como por ejemplo Xaime Martínez. Yo soy filóloga y he estudiado mucha lingüística y he visto cómo efectivamente hay lenguas que se han convertido como una especie de mastodonte alimentado también pues por la globalización, por el capitalismo, y van dejando como de lado otras lenguas minoritarias que también se convierten en minorizadas y que acaban desapareciendo, y a mí eso me genera una tristeza absoluta. Cuando mi casa fume a la de ella, quema que abraza y Rompiendo con las estructuras clásicas de un poema, Laura Ramos escribe a caballo entre el relato, el verso y el diálogo dos textos. Igual que él, yo era una negociadora de la noche y la verdadera historia de la niña de goma. Juntos conforman un lenguaje novedoso y donde ese lenguaje es precisamente motivo de incomunicación de los personajes. Sí, claro, la identidad, cómo nos configuramos como personas, que es a través del lenguaje, y cómo nos relacionamos con el mundo y con el resto de personas a través de ese lenguaje. Y sin embargo, el lenguaje a veces no basta. De hecho, es como la gran preocupación que hay casi a lo largo de todo el libro, ¿no? Como las palabras no son suficientes para decir lo que quieres. Seguramente yo en esta entrevista quiero decir muchas cosas que no soy capaz de decir porque no existen los términos o no puedo expresar la emoción que a mí me causa, por ejemplo, pues el no poder hablar asturiano, ver cómo la lengua está tan poco presente en el territorio. ¿Y qué hacer cuando las palabras son un lastre? Como señala la autora, nuestra historia está hecha de lenguaje, pero el lenguaje está mal hecho. Acudamos entonces a otras artes, a la pintura de Leonora Carrington, Isabel Quintanilla y Clara Peters. Y yendo a exposiciones temporales del Thyssen y yendo a museos en general, pero sobre todo en exposiciones temporales del Thyssen, descubrí a estas pintoras que
de alguna manera me conectaron conmigo y me permitieron terminar el libro. La búsqueda de la identidad, el amor, el duelo o la maternidad son otros de los temas que vertebran todo este poemario. Con Nonú, Laura Ramos se erige como una de las voces de una nueva generación de poetas diversa, ecléctica y con miradas que se complementan en busca de trazar un mapa literario aún por definir. Yo creo que la generación actual de poetas, lo bueno que tiene es que nadie se parece realmente. Todo el mundo está haciendo como algo diferente. Hay poetas pues que escriben mucho acerca del mundo LGTB o poetas que escriben mucho acerca de ecología. Sí que se ven estos pequeños detalles, o gente que se centra también en tradición. Por ejemplo, yo creo que sí que en mi literatura hay algo de guiño a la literatura medieval, como puede haber en otros autores como Berta García Faet o Ángela Segovia, no sé. Pero sí que hay mucha heterogeneidad y eso yo creo que es maravilloso en realidad. Se pasea una culebra, no tiene tanto veneno como tienes tú en la lengua. Y La hora extra. Miguel del Arco, maestro, es solo una entrevista. Bienvenido a La Hora Extra. Muchas gracias, Dani. ¿Cómo te llevas con los periodistas en general y con los críticos de teatro en particular? Lo pregunto porque el protagonista de la obra que vienes a presentarnos, Pedro Berriel, un director de orquesta, no se lleva muy bien con un crítico que le hace una entrevista, un crítico que no ha hablado muy bien de su obra y de su persona. Nos decía Juan Mayorga, la última vez que estuvo en La Hora Extra, que claro, hay críticas sutiles que te ayudan a entender tu obra o incluso a reescribirla, pero que hay críticas escritas desde la mala uva. ¿Qué relación tienes tú con la crítica? No sé si como Pedro Berriel lees las críticas sentado en el váter. Además es una cosa que le pasó a Tchaikovsky, o sea que sí. Yo intento seguir siempre el consejo de mi sabia particular, que es Nuria Esper, que me dijo hace mucho tiempo: no leas críticas. Siempre. Yo creo que la crítica os está bien. Yo la reviso, incluso alguna vez que he leído, así, no porque las busque, sino de repente porque surge, después. Cuando acabas de estrenar, en el momento de estrenar, estás en carne viva. Entonces ahí realmente casi siempre nos puede la vanidad y todos queremos oír. Es el mejor montaje que he visto en mi vida, nunca jamás había oído una cosa igual, ¿sabes? Hay uno que queremos gustar por encima de todo el mundo quiere gustar, y a nadie evidentemente le gusta que te digan o que no le ha resultado indiferente o que no te ha gustado nada. O sea que es duro, es muy duro. Entonces yo intento mantenerme al margen. Dicho esto, es bastante imposible, porque dices, si en cuanto abres las redes sociales, y yo tengo redes sociales porque las utilizo profesionalmente, pues te van a salir, o te van a alguien que de repente tiene la necesidad de meterse en tu muro para expresarte íntegramente su opinión, aunque sea una opinión de mierda, ¿sabes? O sea que entonces, bueno, pues es bastante. O mis hermanos que dicen, joder, macho, te han puesto a parir, ¿no? Que eso también mis hermanos son muy dados a eso. Entonces al final te van llegando, pero yo intento mantenerme al margen. Miguel estuvo a finales de 2023 presentándonos su Rigoletto de Verdi, ahora se mete con Tchaikovsky en La Patética, que estrena esta próxima semana con el Centro Dramático Nacional. Murió en San Petersburgo el 6 de noviembre de 1893, 9 días después del estreno de su sexta sinfonía, La Patética, y tenía 53 años, los mismos que Pedro Berriel, a quien interpreta Israel Elejalde en esta obra. Tu Patética está inspirada en la novela de Morir, de Arthur Schnitzler, sobre cómo le afecta a un matrimonio el saber que él va a morir en un año. También bebe de diarios de Tchaikovsky, de cartas suyas y de otros. Ahora te pregunto por todo eso, pero quería saber en primer lugar de dónde surge esta necesidad de hablar sobre morir, sobre la muerte, un tema que los creadores, entiendo que a raíz de la pandemia, que la hemos visto a la muerte todos mucho más cerca, estáis poniendo sobre la mesa, y un acercamiento a la muerte además distinto. Yo creo que ahí hay varias circunstancias que coinciden, ¿no? En un tiempo que es la pandemia, como tú decías, evidentemente. También además coincide el cierre del Pavón Teatro Kamikaze como proyecto. O sea, Teatro Kamikaze como proyecto teatral sigue, pero el proyecto de tener una casa propia, pues cerrar las puertas también es un tipo de muerte, ¿no? Yo me enfrenté durante mucho tiempo a un luto específico, ¿no? De no tener una casa propia para hacer. Fueron 5 años de una felicidad enorme en lo creativo, durísimos en otras cosas, pero sí que cambiaba y modificaba algo en mi vida. De hecho, es la primera vez que me enfrento a un nuevo texto desde el 19 que dirigí Ricardo III. Entonces ha sido ese tiempo de luto, y el remate fue evidentemente la muerte de mi padre en el 21.
Entonces, bueno, pues todas estas circunstancias y bueno, también que dentro de 3 días, en breve, me caen 60 palos, ¿eh? Entonces, pues también de repente convertirte en un sesentón de decir, hostia, ¿cómo he llegado hasta aquí? ¿Sabes? Sí, ¿qué ha pasado? Pues si yo soy un chaval. Me sigo pensando como un chaval, ¿no? Pero no. Y además tenemos una sociedad que te va diciendo, te queda poco, ya estás fuera, ¿sabes? Entonces todo esto, pues, pedía una reflexión o me pedía el cuerpo como reflexionar, como esta manera de acercarse a un hecho que evidentemente es común a todos y que todos vamos a tener que asumir en algún momento y asumirlo con esa distancia intelectual de la que habla Tchaikovsky, ¿no? Es decir, de pensar en ella, pensar no como en la novela, que la novela es negrísima, la novela es de una oscuridad terrorífica y yo quería alejarme de esa oscuridad, quería reflexionar desde otro sitio, ¿no? De buscar un poco la alegría de morir. Aprender a vivir es también aprender a celebrar la vida. Quiero decir, vivimos en un mundo rodeado de muerte, aunque vivamos de espaldas a la muerte, un mundo muy oscuro, de apocalipsis en apocalipsis o en apagón, como hemos vivido esta semana, de guerra, de violencia, de odio. ¿Deberíamos deleitarnos un poquito más en la alegría, aunque sea la alegría ajena? Yo eso estoy convencido, o sea, son frases literales de los diarios de Tchaikovsky, ¿no? Es decir, que era un músico eminentemente programático y siempre seguía como un programa propio para componer sus sinfonías y sus piezas, y en la cuarta cuando desvela de alguna manera, porque la sexta siempre dijo no voy a desvelar el programa, que intenten adivinarlo, que era parte de la gracia, ¿no? Que decir qué es lo que nos quiso decir o qué quería que adivináramos, pero en la cuarta, por ejemplo, cuando lo explica, sí que dice algo que a mí me fascina, que hay un momento en que decir si uno no tiene la alegría propia debe de alguna manera proyectarse en la alegría de los demás, y dice porque la alegría existe, sencilla y poderosa. Y para mí es una cosa tan pequeña, tan simple, pero tan absolutamente rotunda a la hora de plantearte la vida, que lo intento, no me sale, pero lo intento. O sea, que yo creo que es rotundo. La alegría sencilla y poderosa para mirar las cosas hasta los apagones, ¿no? O sea, estas cosas, estos momentos históricos que estamos viviendo un día tras otro, un momento histórico, estoy de historia ya, es decir, a ver si se nos pasa un poco y llegamos a esa normalidad, esa nueva normalidad. Ayer cuando oía a Sánchez sobre todo hablar sobre la normalidad, ya hemos vuelto a la normalidad, decir, madre mía, esto es como lo de la pandemia, ¿te acuerdas cuando hablábamos de la normalidad? Sí. Y digo, pues sí, estamos completamente anormales en todo, ¿no? O sea, que es un poco, pero bueno, la alegría me parece que es absolutamente imprescindible. Lo desconocido nos da miedo a todos. Todo el mundo tiene miedo a la muerte en mayor o menor medida, pero no sé si Pedro y también tú tienen más miedo a morir o a morir y ser olvidado, a no trascender, que curiosamente también es una reflexión que nos ponía Israel Elejalde en la mesa cuando nos presentaba Tan solo el fin del mundo. Si realmente lo que nos da miedo es a morir y no ser recordados, no trascender. A mí la trascendencia me da bastante igual, o sea, que es una cosa como que no tengo afortunadamente ese problema, no tengo esa ansiedad, ¿no? Si no estoy, es que me da igual de lo que sea, y el legado me da exactamente lo mismo. Pero sí que es verdad que parece que necesitamos justificar, ¿no? el seguir existiendo, que nos agarramos a esta necesidad de posteridad, ¿no? Tchaikovsky, por ejemplo, lo tenía muy claro. O sea, él habla de forma permanente en sus diarios de la posteridad que supuestamente le es destinada, tiene destinada. Entonces, escribe sobre otros músicos y en algunos momentos opiniones realmente terroríficas sobre sus colegas, siempre pensando en cómo le iban a leer en el futuro. Es decir, que tenían una enorme conciencia de su paso a la posteridad. Bueno, yo creo que es una manera, ¿no? de agarrarnos también a seguir existiendo. A mí esa ya te digo que me da igual, es que no me la planteo. O sea, que se aprovecha lo de ahora, que además eso se lo dice un personaje, dice, se aprovecha mientras hay música aquí, mientras estés aquí, que cuando lleguemos al otro lado no sabemos si hay otro lado. Te lo decía antes de la entrevista, yo no he leído la novela de Arthur Schnitzler, Morir. Es muy oscura, por lo que he leído. Él entra como en una especie de espiral así muy tóxica y autodestructiva con su mujer, porque no acepta el hecho de que vaya a morir. Pero en cambio, leyendo tu texto, yo me lo he pasado bomba. Entiendo que también Pedro, fruto de su enfermedad, pues sufre unos delirios, habla con el fantasma de Tchaikovsky, pero hay mucho humor. No sé si es una comedia o, en cualquier caso, ¿dónde has encontrado la alegría o la luz en este texto que también vimos en Las noches de Tefía, por ejemplo, que era una realidad muy dura, pero ahí había también cierta alegría, ganas de vivir, esperanza?
Bueno, para mí es que las brechas de luz en estas cosas tan oscuras o que miramos con oscuridad siempre son absolutamente, necesarias, ¿no? O sea, que son imprescindibles a la hora de crear. Necesito el humor como para poder mirar el mundo y poderte reír de uno mismo y de tus miedos, como para relativizar absolutamente todo. Aquí surge de una cosa muy característica, porque la patética, que es el sobrenombre de la Sexta Sinfonía de Tchaikovsky, patético en la acepción en la que se utiliza para esto, es algo que produce enorme dolor y una gran conmoción emocional, ¿no? Pero la acepción en castellano para patético no es esa. O sea, existe, como en la RAE lo recoge, existe esa acepción, pero aquí algo patético es siempre ridículo. Entonces, en esa dicotomía de las dos acepciones, que son cosas que pueden producir algo sublime en lo emocional, pero al mismo tiempo también, y si se te pasan, a nada que se te pase un poquito, puede resultar ridículo. En esa dicotomía en la que siempre estamos, de decir, esa necesidad de trascendencia y esa cosa como que nos tomamos muy en serio nosotros mismos, pues dices, pues relájate y sé un poco ridículo de vez en cuando, porque también es necesario. Este matrimonio lo forman Pedro y John, su marido, a quien interpreta Jimmy Castro, un negro. Qué importante y qué pertinente, nos decían Marta Pazos y Abril Zamora la semana pasada, traer un texto como Orlando en estos tiempos de Trump y otros Trumps, en estos tiempos de regresión de derechos y libertades en todo el mundo. Qué importante, entiendo, que este matrimonio sean dos hombres homosexuales, uno de ellos además negro. ¿Por qué son un matrimonio gay? Bueno, había un paralelismo porque me interesaba de la vida de Tchaikovsky. Tchaikovsky vivió una homosexualidad cómoda, en el sentido de que hizo lo que quiso hasta cierto punto, pero siempre se negó, evidentemente, porque no estaba bien visto en la sociedad. De hecho, se casó y su matrimonio fue un horror, y mantuvo una tristeza brutal, ¿no? Él habla de que nunca conoció el amor, no solamente a través de la música, que cuando habla con su mecenas, con una mujer que le estuvo manteniendo durante toda su vida para que pudiera componer en las mejores condiciones posibles, y le cuenta que si tuviera que definir si había sentido el amor, diría que no, pero solamente a través de la música. Es decir, que pudo ser esa expresión amorosa, la expresó a través de su música, pero nunca la pudo vivir. Entonces, ese paralelismo entre ese personaje que vive en Rusia, que Putin, un personaje tan extraordinariamente terrible, ¿no? en todos los derechos, en lo que tiene que ver con los derechos, lo que está haciendo en Ucrania, pero vamos, esta fijación que tienen todas estas extremas derechas, ¿no? con los derechos LGTBIQ+, pero todos, o sea, desde Santiago Abascal a Trump, a Orbán, es decir, van saliendo Meloni, toda esta gente, lo primero que hace, nada más que llegan al poder, es un ataque frontal a todos los derechos adquiridos, ¿no? O los que están todavía por adquirir. Y al mismo tiempo, Putin, olvidando por completo esa faceta tan absolutamente imprescindible dentro de la personalidad de Tchaikovsky, coge su música y la convierte en símbolo de Rusia, ¿no? Entonces es contar una historia patética, ¿no? que es tremenda, que hacen una escultura de Tchaikovsky para ponerla enfrente del conservatorio en la que fue maestro, y de repente, como es un hombre que tenía obsesión y un delirio como por las tonadas populares, la música popular, ponen un pastorcillo al lado para que representaba esta música popular, y al final deciden dejarlo porque parecía que era subrayar que era un pederasta. Entonces, estas cuestiones que son terroríficas, pero que se mantienen, o sea, que siguen, o sea, que aquel que dijo, el juez que dijo hace nada, que como estaba haciendo a Keke, me parece que era en el juicio de Keke, ¿no? Y que le dijo, si yo dijera lo de los homosexuales que son pederastas, como son todos, o sea, esto es lo que tenemos que aguantar día a día, o sea, que eso es un caldo de cultivo de forma permanente. Entonces, me apetecía jugar este paralelismo, ¿no? Entre un compositor que vivió su homosexualidad de una manera también bastante trágica a lo largo de su vida, con otro, ahora mismo, un director de orquesta que supuestamente ha pasado siglos desde la muerte más de un siglo desde la muerte de Tchaikovsky, y se sigue enfrentando a cuestiones muy parecidas en casi todo, en la homosexualidad, de la manera de perdurar o no perdurar, en su enfrentamiento con la muerte, en su manera, en el campo creativo, ¿no? De cómo enfrentarse a la creación, de sus inseguridades, y ese camino en paralelo, ¿no? Al mismo tiempo
tiempo que se produce entre ellos una comunicación realmente casi de amistad, ¿no? De decir que es, y eso me gusta mucho, porque yo siempre he sentido cuando dicen ¿cómo te atreves a tocar a los clásicos? Dios, ¿cómo te tocas al Molière? Y yo siempre los he sentido muy cerca, o sea, he sentido una conversación, yo siempre decía Molière o Pirandello, ¿no? Cuando La función por hacer, o El misántropo, que siempre eran hombres de compañía, eran hombres que pertenecían a una compañía, y siempre me los imaginaba. Yo creo que Molière o Pirandello debían ser bastante parecidos a lo que nosotros hacemos, ¿no? Venir a ensayar, cambiar, rehacer esa problemática, y sentir a estos prohombres, a estos genios de la historia tan cerca en lo creativo, pues a mí me resulta de una hermosura fascinante. De Tchaikovsky a Georges Bizet, nos vamos. Y lo hacemos con Carmen, en el 150 aniversario que se cumple este 2025 de la ópera de Bizet, con la Carmen de Antonio Gades y Antonio Saura, una obra maestra que fusiona música, ópera, teatro, danza y flamenco, llevando este arte más allá de sus raíces. Carmen está de gira nacional e internacional, y Raquel García ha estado con la hija y la viuda del bailaor. Yo recuerdo a mi padre que se perdía por los pueblos y a lo mejor desaparecía un mes. Cogía el coche y se iba y volvía al mes, y se iba por todos los pueblos, a lo mejor del norte de España, esos pueblitos pequeños casi que no están en el mapa, para todavía embeberse de qué bailaban las personas mayores, de cómo se baila todavía, de cómo son tradicionalmente sus trajes. Cuenta María Esteve que lo que más le gustaba a su padre, Antonio Gades, era un escenario desnudo, vacío, para que en sus espectáculos solo contaran dos cosas, la danza y el sentimiento. Carmen es un grito de liberación, de amor libre, una defensa de los derechos de las mujeres, donde todo el mundo baila, se expresa, donde la intensidad de la partitura de Bizet se mezcla con la sensualidad y la pasión del flamenco y con la mirada del cineasta Carlos Saura. Todo el mundo baila, los altos, los bajos, los gordos, los flacos, y la compañía está compuesta de multitud de personas de diferentes tamaños y de todo tipo. Y eso también es importante porque nos devuelve lo que somos, que es un país que baila siempre. ¿Dónde está esa niña amarga? Es la Carmen de Mérimée la que inspira este espectáculo, que mejor refleja al pueblo andaluz, que rompe con la imagen estereotipada de una mujer que nunca perdió su conciencia de clase y su amor a la libertad. Un personaje al que admiraba profundamente el coreógrafo, que quiso revisar el mito contraponiendo la cultura popular española a la música del compositor francés. Gades tiene una admiración profunda por el personaje, pero no como mujer, como ser humano. Ser humano que se mueve por sus pulsiones, por su libertad, consciente de su clase. Es una trabajadora, Carmen. Yo creo que es la única heroína en una ópera que empieza como trabajadora y es trabajadora, y Gades se siente así, siempre nos lo está diciendo, y tiene una profunda admiración por ella. La obra, estrenada hace 35 años, la primera en colaboración con Saura, fue concebida como respuesta a los musicales americanos. La primera Carmen en danza española, una Carmen que se escapa de lo común, donde las emociones más descarnadas construyen la historia del personaje. Él decía, si yo tengo una idea, me la ha dado una ideología. Si yo tengo una luz, la he visto en el Prado. Es decir, que en sus obras se ve esa inspiración tan enorme de, por ejemplo, de Velázquez o de Goya. Sí, se ve muchísimo. O sea que la obra de Gades pues es un compendio, yo creo que de la excelencia de nuestra cultura. Una Carmen que somos todas, decía su hija, que Gades nos descubre a través de la danza, la que está hecha para todos, la que nos sirve para entender de dónde venimos y quiénes somos. María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Buena semana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.